no sin antes recordar las características de la lesión celular reversible, que ha sido la última clase que hemos hecho. Primero ya. Y decíamos que en las lesiones celulares reversibles había más alteraciones funcionales que alteraciones estructurales o más alteraciones de las estructuras bioquímico-moleculares, ¿no es cierto? Eh, Eran mucho más las alteraciones funcionales y muy escasas las alteraciones bioquímico-moleculares que hacen la estructura de las células. Dentro de esta lesión celular reversible hemos analizado el edema celular por hipoxia, ¿sí? Donde hemos hecho fallar más funciones que morfologías. Otro, otro ejemplo de lesión celular reversible es los cambios grasos o esteatosis hepática. En la esteatosis hepática, vamos a ver aquí, emitir. Una de las causas más comunes para que se presente la esteatosis hepática es la intoxicación alcohólica. Entonces, el alcohol afecta los procesos metabólicos de los hepatocitos. Ustedes saben muy bien que los hepatocitos hacen una serie de acciones. Dentro de ellas está, por ejemplo, la síntesis de triglicéridos, convertir a los ácidos grasos neutros en triglicéridos para luego, a través de las proteínas apoptóticas, de las proteínas, se unen con proteínas estos triglicéridos para ser llevados a la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, cuando hay una intoxicación alcohólica, afecta este proceso metabólico que es la síntesis de triglicéridos, ¿sí? En- Generalmente hay disminución de la síntesis de proteínas para que puedan liberar los triglicéridos, para que puedan sacar los triglicéridos de los hepatocitos y puedan llevarlos a la circulación sanguínea. Entonces tenemos de que los triglicéridos se acumulan dentro del citoplasma de los hepatocitos, a eso se llama esteatosis hepática, la acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos, cuya causa fundamental o la causa más conocida y más común es la intoxicación alcohólica. Si no se corrigen las causas que conducen a la lesión celular reversible, porque la esteatosis hepática es un ejemplo de lesión celular reversible. Si no se corrigen estas causas, las células entran en lesión celular irreversible que terminan muriendo. Generalmente la irreversibilidad de esta lesión es alteraciones estructurales que se pueden ver en las células y eso nos va a llevar a la muerte celular. Ahora, existen varias expresiones morfológicas de muerte celular y una de esas es la necrosis, otra es la apoptosis, la necroptosis, la piroptosis, la ferroptosis. Todas estas son expresiones morfológicas de lesión celular. Es una cosa hablar de lesión celular irreversible y es otra cosa de hablar de expresiones morfológicas de muerte celular. Cuando estamos hablando de una lesión celular irreversible, todavía hablamos de una célula que tiene cierta funcionalidad, pero que necesariamente esa célula va a terminar muriendo. Y cuando muere, se expresa en forma de necrosis, en forma de apoptosis, de necroptosis, de piroptosis y de ferroptosis. Todas estas últimas son expresiones morfológicas de muerte celular. Acá tenemos cómo progresan la lesión celular reversible a irreversible, ¿no es cierto? Pero que este progreso de lesión celular reversible a irreversible va a terminar muriendo por necrosis. Entonces decimos, aquí hay una alteración funcional de la membrana celular,
Mm. Entonces, en esta alteración de la semipermeabilidad de la membrana celular, estamos viendo que hay una entrada de mayor cantidad de calcio de fuera de la célula hacia dentro de la célula. Mm. Y también estamos viendo de que hay una liberación de calcio de los dos organitos intracitoplasmáticos que secuestran calcio, el retículo endoplásmico liso y la mitocondria. Entonces tenemos dentro de la célula aumento de los niveles de calcio. Este aumento de los niveles de calcio es la que inicia lo que se llama, es el golpe de gracia para que esta célula entre en lesión celular irreversible, el aumento de calcio intracitoplasmático. Ahora nosotros nos preguntamos de dónde proviene el calcio que aumenta dentro de la célula para que entre, para que empiece a entrar en lesión celular irreversible. Es de fuera de la célula, por la falla de la semipermeabilidad de la membrana celular, o por la liberación de los dos organitos intracitoplasmáticos que secuestran calcio, que es mitocondria y retículo endoplasmático liso. Bien, tenemos el aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos que son completamente anormales y este calcio, este aumento de niveles de calcio intracitoplasmático dice el libro que es el golpe de gracia para empezar a hablar de lesión celular irreversible. ¿Por qué? Porque estos niveles de calcio intracitoplasmáticos activan las enzimas celulares que se encuentran dentro de la célula, especialmente las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas, ATPasas. ¿Mm? Y también, miren, va a aumentar la transición de la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Se aumenta esa transición de la permeabilidad mitocondrial. Entonces, aquí estamos atacando a la estructura de todos los organitos intracitoplasmáticos, especialmente de las membranas, ¿sí? Por la actividad de estas enzimas. Entonces se activan las enzimas, por ejemplo, la fosfolipasa. ¿Dónde hay fosfolípidos? En las membranas, en la membrana celular y en las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Se activan las fosfolipasas. Entonces hay daño de las membranas, la membrana mitocondrial, la membrana del retículo endoplásmico rugoso, la membrana del retículo endoplásmico liso, de la mitocondria, la membrana celular. Estamos afectando la estructura de las membranas. Y estas estructuras en lesión celular reversible ya estaban fallando, pero solamente era falla funcional. Ahora estamos atacando estructura de membranas. Y eso nos va a llevar a una falla profunda de sus funciones. También se activan las proteasas. Miren, el aumento de calcio es el golpe de gracia para empezar a hablar de lesión celular irreversible. ¿Por qué? Porque va a ir a atacar la estructura de las membranas de la célula. Se activan las proteasas. ¿Ah? Entonces también hay proteínas en las membranas, ¿no es cierto? En la membrana nuclear, en todas las membranas. Entonces también vamos a tener alteración de la membrana y las proteínas del citoesqueleto también, porque las proteínas del citoesqueleto son filamentos intermedios, las microtúbulos, los microfilamentos, todos esos están dados por proteínas y las proteasas van a ir a desintegrar tanto membranas y el citoesqueleto. Las endonucleasas también se activan y va a haber daño del núcleo. Miren, la ATPasa también se activa. Ya en lesión celular reversible había falla, disminuía la síntesis de ATP. Y si se activa la ATPasa, entonces se profundiza más la pérdida de esta alta energía que es el ATP, que es la responsable para que la célula realice todas sus funciones metabólicas. Entonces también va a ir profundizándose más la falta de esta molécula de ATP que es alta energía. ¿Mm? La mitocondria igualmente
se va a alterar su permeabilidad, esos poros que no dejan salir los hidrogeniones, y va a haber un aumento de la transición de la permeabilidad mitocondria, haciendo perder, va a haber fuga de los hidrogeniones, y por lo tanto eso también nos va a llevar a una disminución mucho más profunda de la síntesis de moléculas de ATP. Entonces, miren, las moléculas de ATP están mucho más en menor cantidad que en la lesión celular reversible. Es mucho más profunda la pérdida de las moléculas de ATP. Pero no solamente para empezar a hablar de lesión celular irreversible es este punto, sino que también hay daño estructural de las membranas. Daño estructural de las membranas. Y si hay un daño estructural de las membranas, por supuesto que van a fallar todas las funciones de estos organitos intracitoplasmáticos. Bien, vamos a ver la lesión celular irreversible por hipoxia. Ahí está. El aumento del calcio intracitoplasmático proviene del exterior de la célula por la falla de la bomba de sodio, potasio, calcio. Me estoy refiriendo a esto. Miren, la falla de la semipermeabilidad de la membrana celular permite mayor cantidad de calcio que entra hacia la célula. Pero también el calcio intracitoplasmático aumenta por la liberación de los organitos intracitoplasmáticos, como por ejemplo el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias, que son los organitos que secuestran calcio. ¿Cómo actúa el aumento del calcio intracitoplasmático en la célula? Activa a las fosfolipasas, activa a las proteasas, activa a las endonucleasas y activa a las ATPasas. Todo lo que les he explicado aquí. Entonces, si activa las fosfolipasas, desintegra fosfolípidos. Si activa las proteasas, desintegran las proteínas estructurales y funcionales, etcétera, etcétera. Hay un daño de la membrana, hay el daño del núcleo y hay una mayor disminución de las moléculas de ATP. Eso nos va a llevar a una lesión celular irreversible. Ahí está la activación de las fosfolipasas que degradan los fosfolípidos de las membranas, alterando profundamente la permeabilidad de las membranas. En la mitocondria, el calcio también determina la apertura de poros de transición de la permeabilidad mitocondrial, deteriorando más la generación de moléculas de ATP, conduciendo a la muerte por necrosis o apoptosis. Se activan las proteasas y degradan todas las proteínas estructurales cuando estoy hablando de proteínas estructurales, tengo que recordar a las proteínas que se encuentran en la estructura de las membranas y al citoesqueleto también. Activan las endonucleasas, degradando la cromatina nuclear, activa la ATPasa, profundizando más el agotamiento de las moléculas de ATP, que es alta energía que necesita la célula para realizar sus funciones metabólicas de construcción y de destrucción, o sea, catabolismo y anabolismo celular. Acá tenemos un esquema, el daño mitocondrial, ¿no es cierto? Este es el punto de gracia para empezar a hablar de lesión celular irreversible. El aumento de calcio dentro del citoplasma de la célula, ¿sí? Porque se activan múltiples enzimas celulares y eso nos va a llevar a un daño de la mitocondria, porque se van a alterar la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial, dejando, liberando los hidrogeniones, va a haber menor síntesis de ATP y eso nos va a llevar a múltiples efectos anterógradas. Pero también cuando la mitocondria funciona mal, hay mayor formación de las especies reactivas de oxígeno. Entonces hay menor síntesis de ATP, hay mayor formación de especies reactivas de oxígeno. Estos son radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno, ustedes saben muy bien que los radicales son sustancias completamente inestables porque tienen un solo electrón en su última órbita, ¿no es cierto? En la última capa. Entonces, eso hace, ese solo electrón que existe, hace que sea muy inestable estas especies reactivas, o sea, eh, las especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto? Y eso nos van a dar daño de lípidos, de proteínas, de ADN, o sea, atacan estos radicales libres de oxígeno, atacan y degradan lípidos, degradan proteínas, degradan el ADN. Así
actúan los radicales libres de oxígeno, degradando los lípidos, degradando proteínas y degradando los componentes del ADN. Ahí está. Vamos a ver el daño de la membrana. Si hay proteasas, activan a las proteasas, a las lipasis, por supuesto que las membranas van a ser atacadas en su estructura y van a perder su funcionalidad de semipermeabilidad. Membrana plasmática, está la alteración de la membrana plasmática, va a haber pérdida de los componentes celulares, se hace mucho más permeable la membrana celular, porque hay ataque estructural ya. Entonces se pierden los componentes de los componentes intracelulares, van a ir saliendo por la pérdida de las estructuras de las membranas. La membrana lisosomal también va a ser atacada y los lisosomas, las enzimas, que son 40 enzimas hidrolíticas ácidas que tienen los lisosomas, van a ser liberadas al citoplasma celular y esas enzimas van a degradar todos los componentes de la célula, todos los componentes que se encuentran en el citoplasma de la célula y también los componentes nucleares. Y tenemos también que estas células que funcionan mal van a formar proteínas mal plegadas y se van a acumular mayor cantidad de proteínas mal plegadas. Va a haber daño del ADN, ¿sí? Entonces, estas son activación de proteínas proapoptóticas. ¿Por qué? Porque cuando se acumulan las proteínas mal plegadas en una célula, esto nos va a llevar a un estrés del retículo endoplásmico y esa célula necesariamente tiene que entrar en apoptosis para poder ser eliminada por apoptosis. Ahí tenemos, es cierto, como la célula primero entra en lesión celular reversible para luego entrar en lesión celular irreversible. Conclusión, en lesión celular reversible solamente hay alteraciones funcionales de todos los componentes intracitoplasmáticos, inclusive de la membrana celular, donde se pierde la semipermeabilidad. Pero ya cuando entramos en lesión celular irreversible, ahí atacamos estructuras de las membranas ya. Y uno de los puntos bioquímicos críticos para empezar a hablar de lesión celular irreversible es el aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos. ¿Por qué? Porque el aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos van a activar muchas enzimas, fosfolipasas, proteasas, endonucleasas. Y esas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a degradar fosfolípidos, proteínas, van a degradar los componentes del ADN, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos perdiendo estructuras ya, estructuras de la célula. Y una de las características de lesión celular irreversible es justamente alteración en las estructuras de las células. Y lo más importante es el daño de las membranas. Ese es el punto para empezar a hablar de lesión celular irreversible. Daño de las membranas, de la membrana celular, de la membrana mitocondrial, de la membrana del retículo endoplásmico rugoso, del núcleo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando la mitocondria de la célula funciona mal? Aumenta la producción y acumulación de Eros. Disminuye la síntesis de moléculas de ATP y aumenta la producción y se acumulan los radicales libres de oxígeno. Eso se llama Eros, radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno, cuando se acumulan, va a tener que llegar al estrés oxidativo. Es una cosa el estrés del retículo endoplásmico y es otra cosa el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es por la acumulación de los radicales libres de oxígeno. Ese es el estrés oxidativo, que es por por el mal funcionamiento del retículo endoplásmico, de la mitocondria, perdón. ¿Sí? Este estrés oxidativo es el inicio de muchas patologías celulares. A ver, estímulos para la acumulación de especies reactivos de oxígeno
estas especies reactivos de oxígeno van a hacer una serie de alteraciones a nivel de las estructuras celulares. A ver, ¿cuáles son esos estímulos para la acumulación de las especies reactivas de oxígeno? Las lesiones isquémicas, por ejemplo, la reperfusión. Eso nos va a llevar a mayor síntesis de especies reactivas de oxígeno. Si a una célula lesionada, en lesión celular reversible, por hipoxia le colocamos más oxígeno, es una célula que está funcionando mal y por lo tanto ese oxígeno va a ser mal utilizado, produciendo esa mayor cantidad de radicales libres de oxígeno. Por eso que la reperfusión de oxígeno en una célula que está en hipoxia o en isquemia es peor. ¿Por qué? Porque es una célula que está funcionando mal y al funcionar mal utiliza mal el oxígeno que se está reperfundiendo y al utilizar mal ese oxígeno va a producir mayor cantidad de radicales libres de oxígeno. Lesión química es otro estímulo para mayor acumulación de radicales libres de oxígeno. Las radiaciones, en el envejecimiento celular también se produce mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Las inflamaciones durante la fagocitosis de los microorganismos también se produce especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, cuando se está haciendo cuando se está destruyendo el fagosoma por los lisosomas, ahí se producen mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Disculpen, pero siguen entrando los estudiantes y no me dejan mm, desenvolver la clase. Ahora, ¿qué pasa cuando las mitocondrias funcionan mal? Hay una disminución de aporte de oxígeno, esa puede ser una causa para que la mitocondria empiece a funcionar mal. Toxinas, radiaciones, ¿qué nos va a llevar a un daño o a una disfunción mitocondrial? Solamente se altera la función de la mitocondria con menor síntesis de moléculas de ATP y mayor formación de los radicales libres de oxígeno que se llaman EROS. Aquí está. El daño o disfunción mitocondrial nos va a llevar a una disminución de la generación de moléculas de ATP, va a haber menos moléculas de ATP, que es alta energía, pero va a haber mayor producción de especies reactivas de oxígeno, los famosos EROS, que son radicales libres de oxígeno. ¿Mm? Estas dos cosas nos van a llevar a múltiples anomalías celulares que terminan en necrosis. Entonces, miren, la alteración en la función de la mitocondria puede ser por una hipoxia, por un daño, por daños de sustancias tóxicas, por radiaciones. Esta mitocondria puede decidir si esa célula muere por necrosis, pero también puede decidir que esa célula muere por apoptosis. En este caso nos vamos a quedar con necrosis. Está decidiendo la mitocondria por estas causas a morir por necrosis. Ahora bien, ¿qué son los radicales libres? Son sustancias químicas inestables que tienen un electrón en su última órbita externa y son altamente reactivos y tóxicas para las células. Atacan a las moléculas adyacentes orgánicas y inorgánicas. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas inestables, los radicales libres. ¿Por qué son inestables? Porque tienen un electrón en su última órbita, porque tienen un solo electrón en su última órbita, se pueden unir a sustancias orgánicas o a sustancias inorgánicas, como por ejemplo proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, etc. Ah, los radicales libres se generan del oxígeno y del hidrógeno, ¿sí? Esos radicales libres. Estos eros o radicales libres de oxígeno que se generan del oxígeno y de los hidrogeniones, normalmente, ¿no es cierto?, van a producir lo que se llama lesiones que realizan
los radicales libres. Por ejemplo, tenemos en una fosforilación oxidativa que realiza la mitocondria en condiciones normales, las células generan estos elementos. Siempre se generan radicales libres de oxígeno en una función mitocondrial normal. Pero estos radicales libres de oxígeno que normalmente genera la funcionalidad normal de la mitocondria, no se acumulan en estas células porque son muy tóxicas. En una célula normal no se acumula. ¿Por qué? Porque estas células normales tienen sus defensas para que puedan degradar, para que puedan neutralizar o para que puedan eliminar estos radicales libres de oxígeno. Por eso es que en una célula normal no hay lesión celular. Pero cuando la célula ya está empezando a funcionar mal, por ejemplo, en el edema por hipoxia, entonces ahí recién se van a acumular los radicales libres de oxígeno. ¿Mm? Entonces, tenemos que cuando se acumulan los radicales libres de oxígeno van a atacar a todas las estructuras porque son altamente degradativas, se podría decir, atacan a las membranas. Estos atacan a las membranas, atacan a las proteínas, atacan al núcleo, etcétera, etcétera, las especies reactivas de oxígeno. Por eso es que cuando llevamos al estrés oxidativo celular, esta patología celular desencadena, ¿qué es estrés oxidativo celular? Acumulación de radicales libres de oxígeno. Eso es estrés oxidativo celular. ¿Mm? Esta patología celular desencadena lesión celular irreversible y muerte celular. Desencadena en cáncer. También podemos explicar por qué el envejecimiento celular, enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, este estrés oxidativo celular es muy lesivo para la célula. Los leucocitos activados, neutrófilos, macrófagos, que actúan durante la inflamación producen grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno también. Las sustancias químicas y la reperfusión de oxígeno también forman radicales libres que lesionan la célula. Ya les he dicho, en una célula lesionada por hipoxia, si nosotros reperfundimos con oxígeno, eso es peor que curar a la célula en hipoxia. ¿Por qué? Porque es una célula que está funcionando mal. Le ponemos en un medio de oxígeno, va, mm, eh, va a utilizar mal el oxígeno. Al utilizar ese oxígeno va a producir más radicales libres de oxígeno. Y los radicales libres de oxígeno sabemos que van a ir a unirse a todos los elementos de las estructuras de las células, degradándolas. ¿Cómo se forman los radicales libres? Tenemos una reacción de oxidorreducción. Se generan durante los procesos metabólicos normales, donde el oxígeno da origen a dos moléculas de agua y radicales de hidrógeno por la acción de las enzimas oxidativas. Entonces hay radicales de hidrógeno. Entre estos electrones están el superóxido, como radical libre de oxígeno, el superóxido, el peróxido de hidrógeno y los iones hidroxiles. Ahora, absorción de energía radiante, la luz ultravioleta, los rayos X, dan también radicales. Ejemplo, el oxidrilo y el hidrógeno. Los leucocitos activados durante la reacción inflamatoria también generan especies reactivas de oxígeno, con la participación de un complejo multiproteico que se encuentra en la membrana plasmática, como la NAP, que son oxidasas para la reacción del redox, otras oxidasas como la santina oxidasa, que es una enzima para la producción de oxidrilo. Todos estos son radicales libres de oxígeno que se pueden formar dentro de una célula. El metabolismo enzimático de las sustancias químicas exógenas, como los fármacos, por ejemplo, también nos van a producir radicales libres. Por ejemplo, tenemos el tetracloruro de carbono que se convierte en tricloruro de carbono que actúa como radical libre. El tetracloruro de carbono
como tal no tiene ninguna acción. Tiene que convertirse en tricloruro de carbono, que es un radical libre activo. Este es recién el que va a dar lesiones en las células. Hay algunos metales de transición también, como el hierro, el cobre, que donan o aceptan electrones libres durante las reacciones intracelulares y forman radicales libres, como sucede en la reacción de Benton, por ejemplo. Entonces, es así como se pueden producir los radicales libres. Veamos aquí. Se producen radicales libres por la oxidorreducción, por la absorción de energía radiante. Los leucocitos activados también van a producir ciertos radicales libres, ¿no es cierto? También el metabolismo enzimático de sustancias químicas, como el tetracloruro de carbono, que se convierte en tricloruro de carbono, produce radicales libres. Los metales de transición, como el hierro, el cobre, también actúan como radicales libres. Ahora, ¿cómo se eliminan los radicales? Todos estos radicales libres sabemos que van a dar lesión de las estructuras de las membranas. Y eso nos lleva directamente a lo que es lesión celular irreversible. Si nosotros hacemos una comparación en lesión celular reversible y lesión celular irreversible, decimos, en lesión celular reversible solo hay alteraciones funcionales. Se altera la función de la membrana celular, se altera la función de la mitocondria, del retículo endoplásmico rugoso, del retículo endoplásmico liso. En cambio, cuando ya empezamos a hablar de lesión celular irreversible, aquí hay ataque estructural de las membranas. Ese es el inicio de lesión celular irreversible. ¿Y por qué hay ataque estructural de las membranas? Porque hay un punto de partida, un punto bioquímico crítico de partida para empezar a hablar de lesión celular irreversible, que es el aumento de calcio intracitoplasmático. Porque este aumento de calcio intracitoplasmático va a ir a estimular muchas enzimas, fosfolipasas, proteasas, adeneasas. Y esas enzimas, por supuesto, que van a ir a degradar las estructuras de las membranas, del núcleo, etcétera, etcétera. Ahora bien, normalmente la célula, cuando se está haciendo la fosforilación oxidativa, crea o sintetiza radicales libres de oxígeno. Pero así como genera radicales libres de oxígeno, también tienen elementos que neutralizan los radicales libres de oxígeno. Por ejemplo, la vitamina D. Luego también tenemos algunas otras sustancias que se unen a los radicales libres para neutralizarlos. O hay enzimas que degradan también a los radicales libres de oxígeno. Entonces, miren, aquí está. ¿Cómo se eliminan los radicales libres para que no sean, para que esas células no entren en lesión celular irreversible? Uno, por descomposición espontánea, como el superóxido, por ejemplo, se descompone espontáneamente por dismutación para formar agua y oxígeno. ¿Sí? Ese es. El superóxido descompone, ¿no es cierto?, espontáneamente por dismutación a los radicales libres y las forma oxígeno y agua. Otro mecanismo sería el no enzimático, como son las sustancias antioxidantes que bloquean la formación de los eros o las inactivan, las vitaminas liposolubles, como es el A, el E, ácido ascórbico, la glutatión del citosol. Todos estos son sustancias antioxidantes que la célula tiene para bloquear los efectos de los eros, los inactiva. Tercer mecanismo enzimáticos desintegran a los radicales libres, la catalasa, por ejemplo. Estas enzimas que tienen normalmente las células, catalasa, superóxido bismutasa, la glutatión oxidasa, todas estas van a degradar a los radicales libres y de esa manera van a poder eliminar a los radicales libres. La catalasa está presente en los peroxisomas, descomponen el peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Perdón. Peróxido de hidrógeno en agua y moléculas de oxígeno.
La superóxido bismutasa se encuentra en varias células y convierte el oxidrilo en peróxido de hidrógeno, ¿no? Tenemos el superóxido bismutasa, superóxido. Aquí está el magnesio, está en la mitocondria. Y también tenemos el superóxido de cobre que se encuentra en el citoplasma de las células. La glutatión peroxidasa degrada el superóxido de hidrógeno en moléculas de agua. Se forman y se almacenan en el citoplasma, la glutatión oxidasa, ¿sí? Que son sustancias antioxidantes. Entonces, de tres maneras se pueden eliminar los radicales libres: por descomposición espontánea, por mecanismos no enzimáticos como aquellas sustancias que bloquean la acción de los radicales libres, y por mecanismos enzimáticos que tiene la misma célula que va a degradar a los radicales libres, como la catalasa, la superoxido bismutasa, la glutatión peroxidasa. Todo eso. ¿Cómo actúan los radicales libres de oxígeno? Ya les he dicho, por peroxidación lipídica de las membranas, que contiene, que consiste en un ataque a los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de los lípidos de las membranas, formando peróxido que provoca reacción autocatalítica. O sea, atacan a la estructura de las membranas por peroxidación lipídica. No se olviden que las membranas tienen fosfolípidos y esos fosfolípidos van a producir peroxidación lipídica y va a haber degradación de los fosfolípidos y un ataque de las estructuras de las membranas, y eso es una característica importantísima en lesión celular irreversible. También va a haber una modificación oxidativa de las proteínas, oxidan las proteínas. Y al oxidarse las proteínas también hay ataque de las estructuras de las proteínas. Aquí está, oxidan las cadenas laterales de los aminoácidos y forman enlaces cruzados entre proteínas, destruyendo a todas las proteínas de las células, incluyendo a las mal plegadas. Y donde en las membranas hay proteínas, entonces esas también se degradan, porque hay ataque de las cadenas laterales de los aminoácidos. Y también va a lesionar el ADN, rompen las cadenas simples o dobles del ADN. Y va a haber un entrecruzamiento de las cadenas del ADN y la formación de ductos en el ADN, y eso nos lleva a lo que se llama ataques estructurales de las membranas, de los fosfolípidos de las membranas, de las proteínas de las membranas, y también lesionan al ADN formando ductos. Todo eso es característica de la lesión celular irreversible. Estamos viendo que hay ataques estructurales, ya no solamente funcional, es ataque estructural de las membranas. Punto importantísimo para empezar a hablar de lesión celular irreversible. El daño oxidativo del ADN se relaciona con el envejecimiento celular y las transformaciones malignas de las células también. Acá está. Aquí tenemos radiaciones, sustancias tóxicas, la reperfusión de oxígeno a esta célula, esta mitocondria que está funcionando mal, está utilizando mal el oxígeno. Le vamos a dar más oxígeno y va a utilizar mal ese oxígeno y va a producir mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo? Acá está, formando superóxidos, formando peróxidos de hidrógenos, formando radicales oxidrilos, y estas que van a dar peroxidación lipídica, modificación de proteínas, degradación, se van a degradar las proteínas, y un daño del ADN con mutación del ADN. Pero también estas células, cuando están normales, pueden eliminar estos radicales libres, ¿sí? Eliminación de los radicales libres. Ahí está. Este es un cuadrito donde vemos el mecanismo de la generación de los radicales libres por reducción escalonada de 4 electrones de oxígeno. El superóxido bismutasa y la glutatión peroxidasa. Aquí podemos tener cómo funciona el superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que son enzimas que permiten la formación de radicales libres. Bien.
hasta ahora hemos visto cuál es la diferencia entre lesión celular reversible y lesión celular irreversible. La lesión celular reversible solamente hay alteraciones funcionales. En la lesión celular irreversible hay alteraciones en las estructuras de las membranas. Hay ataque estructural de las membranas. Eso es punto para empezar a hablar de lesión celular irreversible. ¿Y cuál es el punto bioquímico crítico para que esto ocurra? Aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos. Características conceptuales y morfología de las necrosis, ¿qué es? Bueno, si nosotros hemos metido a esta célula en lesión celular irreversible, es una célula que evidentemente, si quitamos nosotros el estímulo que le ha metido a lesión celular irreversible, esa célula todavía está funcionando. Pero si nosotros quitamos la causa para que esta célula entre en lesión celular irreversible, esa célula ya no va a volver otra vez a ser célula normal, no va a adquirir otra vez su homeostasis, va a tener que morir, va a tener que dejar de funcionar. Eso quiere decir que la lesión celular irreversible es una célula que todavía está funcionando. Poco, mal, pero funciona. Y esa célula va a tener que terminar de morir. Y hay expresiones morfológicas de muerte celular. Una expresión morfológica de esa muerte celular es la necrosis. Otra es la apoptosis, necroptosis, viroptosis, ferroptosis. Todas esas son expresiones morfológicas de muerte celular. Y para hablar de este tipo de expresiones morfológicas de muerte celular, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es lesión celular irreversible y muerte celular. La célula en lesión celular irreversible todavía es una célula que tiene función, escasa función. Y muerte celular es aquella célula que ya no tiene función, que ha dejado de funcionar, pero que dice, yo he muerto de esta forma. Hay expresiones morfológicas de muerte celular. Una de esas expresiones morfológicas de muerte celular es la necrosis. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de la necrosis? Es un tipo de muerte celular patológica. Siempre es la muerte celular por necrosis, siempre es patológica. Y se producen en tejidos y órganos vivos, ¿sí? Siempre se produce en tejidos y órganos vivos. Y la muerte por necrosis siempre es en grupos celulares. O sea, son grupos celulares que mueren cuando nosotros queremos entender qué es necrosis. Entonces, ¿cuáles son las características generales? Repito, es un tipo de muerte celular patológica siempre. Se produce en tejidos y órganos vivos y son grupos celulares las que se afectan. Las células después de dejar de funcionar sufren una serie de cambios morfológicos que en gran parte son producidos por la degradación progresiva por las enzimas. O sea, el mecanismo para entender la necrosis tiene que ser degradación progresiva por enzimas y desnaturalización de las proteínas. Dos mecanismos existen para poder esas células morir por necrosis. Uno por degradación progresiva de sus enzimas y otra por desnaturalización de sus proteínas celulares. Después vamos a ver en qué consiste la desnaturalización de las proteínas celulares. Esos son los mecanismos. Hay dos mecanismos entonces para que las células mueran por necrosis. Degradación enzimática y desnaturalización de las proteínas celulares. Ahora, la causa más frecuente para que se pueda producir la necrosis es la hipoxia. Pero también las temperaturas extremas, las infecciones víricas pueden ser causas comunes para que esa célula muera por necrosis. La necrosis, esa muerte celular, está asociada muy íntimamente al edema incontrolable y a la ruptura de las estructuras de las membranas celulares. O sea que la necrosis está muy ligada al edema mitocondrial y a la ruptura de las estructuras de las membranas celulares.
Ahora, ¿cuáles son los cambios morfológicos iniciales que se producen a nivel de las organelas? Las lesiones ultraestructurales de irreversibilidad son tumefacción mitocondrial extrema. Tumefacción mitocondrial extrema, no cualquier tumefacción. Y la aparición de densidades floculentas en la matriz mitocondrial que corresponde a las proteínas desnaturalizadas que se presentan. Las células necróticas se caracterizan porque siempre están acompañadas de hinchazón, se hinchan rápidamente, se rompen las membranas de los diferentes organelas. Y como se rompen las membranas, entonces se expulsa al espacio extracelular los componentes intracelulares. Y estos componentes intracelulares que van a salir por estas membranas celulares rotas, esos elementos que salen se convierten en señales de peligro. Y esas señales de peligro son los que van a producir una reacción inflamatoria, que es la que acompaña a este tipo de muerte celular por necrosis. Entonces, todas estas son las características estructurales de la necrosis. Ahora vamos a ver las características microscópicas. ¿Cómo está el citoplasma de la necrosis? De aspecto vítreo, eosinófilo. Hay una eosinofilia acentuada del citoplasma de estas células que han muerto por necrosis. La eosinofilia viene ya desde la adaptación celular. Desde el edema celular ya viene la eosinofilia. Pero en la necrosis, esta eosinofilia es mucho más acentuada. ¿Por qué viene la eosinofilia? ¿Por qué el citoplasma se tiñe de un rosado intenso? Por la pérdida del ARN citoplasmático y la acumulación de proteínas desnaturalizadas y pérdida del glucógeno. Por tres características que tiene la necrosis. Entonces, ¿por qué la eosinofilia del citoplasma de las células que mueren por necrosis? Por pérdida del ARN citoplasmático, por acumulación de las proteínas desnaturalizadas y por pérdida del glucógeno. Estos tres elementos van a hacer de que ese citoplasma de las células que han muerto por necrosis sean completamente vítreos eosinófilos, rosados. Ahora bien, las células muertas son reemplazadas por figuras de mielina. ¿Qué son las figuras de mielina? Son precipitaciones de fosfolípidos arremolinados. Ustedes saben muy bien que los fosfolípidos, que son componentes estructurales de las membranas, se van a degradar también. Y la degradación de esos fosfolípidos se van a ver cómo se van a acomodar en formas de remolinos y esas son las figuras de mielina, que también es una característica estructural o morfológica de la necrosis. Se pueden calcificar estas figuras de mielinas. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos o los lípidos siempre precipitan calcio. Por eso es que estas figuras de mielina se pueden calcificar. ¿Mm? Hay una desintegración de las membranas, dilatación de las membranas mitocondriales, ¿no es cierto?, que forman ductos, etcétera, etcétera. Así se ve las características morfológicas de la necrosis en su citoplasma, de las células que han muerto por necrosis, su citoplasma se ve así. El núcleo, ¿cómo se ve? Pueden presentar varias figuras en el núcleo. Pueden ser cariólisis, aquí llamamos cariólisis, es el núcleo de aspecto marchitado y desteñido. Traduce probablemente una actividad de la ADNase. Pignótica puede estar también el núcleo. Es la contracción progresiva de la cromatina y aparece más pequeño, denso e hipercromático también.
Entonces, el núcleo puede presentar como un aspecto de cariólisis, parece un núcleo marchitado, desteñido, puede ser un núcleo pequeñito, pignosis por la contracción progresiva de la cromatina, o puede ser una cariorexis, finalmente el núcleo pignótico puede ser fragmentado, se puede fragmentar. Entonces, de estas tres maneras puede aparecer el núcleo cuando estamos hablando de necrosis. Por lo general, la necrosis induce a una respuesta inflamatoria. Ya les he dicho por qué. La necrosis se caracteriza porque hay ataque estructural de las membranas. Entonces, las membranas se hacen tan permeables que todos los componentes intracitoplasmáticos pueden abandonar este núcleo, esta célula necrótica. Y cada uno de estos componentes celulares se convierte en señales de peligro para el tejido. Y si hay esas señales de peligro, entonces va a empezar, en los tejidos hay unas células que son las guardianes de que no haya nada anormal en los tejidos. Estoy hablando de los macrófagos tisulares. Estos macrófagos tisulares se dan cuenta de que hay señales de peligro. ¿Por qué? Porque han salido estructuras de las células que han entrado en necrosis. Entonces, cuando hay esas señales de peligro, los macrófagos tisulares se activan y empiezan a sintetizar citocinas, que son las que empiezan la reacción inflamatoria. Por eso es que en la necrosis siempre está acompañada de reacción inflamatoria. Una vez que se presenta una respuesta de inflamación, generalmente esa respuesta inflamatoria es aguda y en esa respuesta inflamatoria aguda puede haber lesión del tejido. Entonces se pueden lesionar los tejidos y secundariamente pueden haber procesos de reparación, ¿sí? Existen varios patrones de necrosis con sus propias características morfológicas. Quiere decir que hay varias formas de necrosis. Hay necrosis de coagulación, formas de necrosis. Hay necrosis colicoactiva o licuefactiva, hay necrosis gaseosa, ¿sí? Y hay otras necrosis también que vamos a ver después. Vamos a ver qué es la necrosis liquefactiva y la necrosis de coagulación. Vamos a hacer una diferenciación de la necrosis de coagulación y la necrosis colicoactiva o liquefactiva. ¿Cuáles son las características de la necrosis de coagulación? Es una lesión característica de la muerte celular por hipoxia, la necrosis de coagulación. ¿Mm? La causa más frecuente para la necrosis de coagulación es la hipoxia, ¿sí? La hipoxia nos va a llevar a este tipo de necrosis de coagulación, excepto en el cerebro. En el cerebro, la hipoxia no nos va a llevar a necrosis de coagulación, sino nos va a llevar a necrosis colicoactiva o liquefactiva. Entonces, la interrupción súbita del aporte sanguíneo a un tejido lleva a la necrosis de coagulación, o llamada también infarto de miocardio. Es un buen ejemplo, el infarto de miocardio. Entonces, el infarto de miocardio, ¿a qué tipo de necrosis corresponde? A la necrosis de coagulación. ¿Por qué? Porque ha habido una interrupción brusca de la circulación sanguínea. Pero no solamente esta interrupción brusca de la circulación sanguínea o la hipoxia nos va a llevar a este tipo de necrosis de coagulación. Algunas sustancias tóxicas, procesos inflamatorios, son también causas de este tipo de necrosis. Pero lo más común es la hipoxia o la isquemia, la interrupción brusca de la irrigación sanguínea, nos lleva a la necrosis de coagulación, excepto en el cerebro. En el corazón, este tipo de necrosis de coagulación se llama infarto de miocardio, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de este tipo de necrosis de coagulación? Se presenta una desnaturalización de las proteínas.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la necrosis de coagulación? La desnaturalización de las proteínas estructurales y funcionales. ¿A qué llamamos desnaturalización de las proteínas estructurales y funcionales? Estas proteínas se hacen ácidas y sin función. Por lo tanto, tenemos proteínas altamente específicas ácidas, que son enzimas. ¿No es cierto? Las enzimas son proteínas específicas ácidas. Estas proteínas también se desnaturalizan. Eso quiere decir que estas proteínas no son funcionales. Las enzimas no van a tener ninguna función. No se activan las enzimas. Por lo tanto, no hay destrucción enzimática, no hay degradación enzimática en este tipo de necrosis de coagulación. Se bloquea la proteólisis de las células muertas por autólisis. O sea, no hay autólisis. Como no hay autólisis, este tipo de células que mueren, que sufren necrosis de coagulación, se mantienen sus rebordes celulares bien intactos. ¿Por qué? Porque esta desnaturalización de las proteínas han hecho que sus enzimas se inactiven. Por lo tanto, no hay degradación enzimática por sus propias enzimas, que se llama autólisis. No hay autólisis, pero es necrosis. Entonces, posteriormente, las enzimas de los leucocitos, que son esas células que salen de la circulación sanguínea al tejido conjuntival, van a terminar, las enzimas de los leucocitos van a terminar degradando a estas células muertas para ser eliminadas. Entonces se presenta heterólisis en la reacción inflamatoria. Ese es el mecanismo de la necrosis por coagulación, que son aquellas células que inactivan sus enzimas hidrolíticas. No hay autólisis, pero sí se presenta la heterólisis en la reacción inflamatoria para ser eliminada. Entonces, en la misma célula hay desnaturalización de las proteínas y ausencia de autólisis, pero presencia de heterólisis por la reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque esto es necrosis y la necrosis siempre va acompañada de reacción inflamatoria. Macroscópicamente el tejido tiene un aspecto de coágulo sanguíneo y microscópicamente las estructuras celulares y tisulares muestran siluetas y contornos celulares que se hayan preservados. ¿Por qué? Porque no ha habido autólisis. Sin embargo, los núcleos han desaparecido o bien muestran cariorexis o pignosis, porque en la necrosis puede ser cualquier tipo cualquiera de estas características se pueden presentar en la necrosis, cariolis, pignosis y cariorexis. En la necrosis de coagulación también los núcleos se presentan así. Con el tiempo el material es reabsorbido por fagocitosis para eliminar el material y luego es reparado el tejido. Lógico, si no hay autólisis, pero sí hay heterólisis por la reacción inflamatoria, todos esta muerte por necrosis siempre es en grupos celulares y eso se tiene que eliminar del tejido y se elimina por reacción inflamatoria. La necrosis licuefactiva. ¿Qué es la necrosis licuefactiva? Es un tipo de necrosis que se caracteriza por una digestión enzimática de la misma célula. Aquí sí hay autólisis y hay heterólisis por la reacción inflamatoria. Entonces vamos a ver que hay una digestión enzimática de las células por sus propias enzimas y por acción de las hidrolasas específicas y sus propias enzimas lisosomales. Pero esa es autólisis. Se presenta la autólisis porque sus enzimas de la célula se activan. Y como es necrosis, siempre va a haber una reacción inflamatoria. En una reacción inflamatoria participan los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, todos esos, que también van a terminar de degradar a estas células que han entrado en necrosis colicoactiva y esa es heterólisis. Entonces, el mecanismo para poder explicar la necrosis licuefactiva es autólisis y heterólisis.
se degrada todas las enzimas para